Pasado una semana luego de este terremoto que afectó a la ciudad de Puerto Príncipe, la capital, la falta de agua, de comida, como él señala, y la crisis sanitaria es un problema. Esta mañana conversando con el enviado chileno de la delegación, Juan Gabriel Valdés, me decía que hay bandolerismo en algunos sectores de la ciudad, que en otras partes no se ha podido terminar de organizar bien la distribución de agua-comida. Hay efectivamente, sin embargo, cierta capacidad ya, por lo menos los contingentes chilenos, de tener un entorno relativamente seguro para poder trabajar. Pero en fin, hay mucho que desarrollar. Vamos a ampliar la visión con un experto en el tema, en nuestra sala de redacción, el director de la carrera de prevención de riesgo, Alexander Berchholz, quien había estado en la zona del desastre y que tiene una apreciación de por qué se ha producido este nivel de caos en la capital de Haití, Puerto Príncipe, más allá incluso de la pobreza conocida. Bueno, profesor, queríamos, muy buenas tardes, agradecerle su buena disposición de explicarnos, pero para nosotros que tenemos una cierta cultura sísmica, resulta ciertamente inexplicable que un sismo de una magnitud muy alta, por cierto, pero que haya generado efectos tan devastadores, no tiene una explicación tan fácil con los criterios nuestros. Acá se habría resistido bastante mejor. ¿Por qué se causó tanto daño y por qué la ciudad está tan desarticulada? Muy buenas tardes, Alejandro. Gracias por la invitación. Para nosotros es un agrado poder contar un poco lo que hemos analizado en Duoc Maipú y con la experiencia de yo haber estado 2 semanas atrás en Haití, justo antes del terremoto. La verdad es que Haití no estaba considerado como una zona de una emergencia sísmica. Dentro de la planificación de Naciones Unidas habían enfrentado ellos un establecimiento de la paz y ahora están en la etapa de mantenimiento de la paz. Y por lo tanto, todos los ejércitos de los diferentes países que estaban en la zona no tenían una capacidad de respuesta inmediata para un evento que se encontró con una ciudad que no tiene alcantarillado, no tiene agua potable, las construcciones son de adocreto, son un material no antisísmico y la verdad es que hoy día han pasado 7 días y recién encontramos un estado inicial de organización. Si esto hubiera estado en los planes de Naciones Unidas, se habrían empleado los medios hace 3-4 días atrás, tendríamos quizá un panorama distinto y al mismo tiempo hay que considerar que el cuartel general de Naciones Unidas, que es la cabeza que comanda todas estas unidades que están desplegadas, fue también afectado. Además se tiene información que está situada sobre una falla que cruza prácticamente la ciudad y eso explicaría que dentro de la construcción precaria que hay en Haití, aquella edificación que son edificios que suponen más recientes, incluso el mismo Hotel Montana donde se alojaban los oficiales chilenos que están allá, la misión se desplomará, pero como un castillo de naipes, no resistió nada, simplemente cayó al suelo. Claro, considera además que fue grado 7, o sea, estamos hablando de un sismo bastante fuerte, o sea, probablemente algún grado de resistencia tenían los edificios más nuevos, pero, insisto, nadie consideró que esa zona era sísmica. Cuando se habla de emergencia en Haití, siempre aparecen datos sobre el riesgo de vectores, enfermedades como malaria, leishmaniasis, dengue, filariasis, el tema de los huracanes. De hecho, a tropas chilenas le ha tocado enfrentar huracanes en otra época, pero el terremoto yo creo que está fuera de planificación de todos. Profesor Berchholz, con respecto a qué ha pasado en la misma ciudad, no sé si ustedes han podido seguir, porque da la sensación que hay partes de la ciudad donde algún tipo de ordenamiento se ha logrado ya a esta altura, distribuir alimentos, hay gente que está recibiendo agua, pero da la sensación que francamente hay enormes extensiones de Puerto Príncipe, que es una ciudad con varios millones de habitantes, que está completamente aislada y ahí está prosperando el sálvese quien pueda, o sea, hay claramente, sí. Incluso he estado viendo informaciones que hablan de ejecuciones a delincuentes abiertamente. Bueno, ellos tienen una comunicación dentro de la ciudad por calles de 2 vías, una en cada sentido del tránsito, y esos caminos se bloquean con facilidad. Aparte de eso, hay que considerar la extensión, y si bien en la zona del borde costero están las poblaciones más pobres, Cité y Soleil, hacia la cordillera o digamos el cerro, la montaña, está Petionville, que es un barrio más acomodado, en forma transversal se produjo la destrucción. Entonces el tema logístico de poder llegar con seguridad para establecer el orden, de llegar con abastecimiento para llevar alimentos, vestuario, agua, medicamentos, etcétera, por vía terrestre se ha visto dificultado. O sea, ahí hay tareas serias de despeje de camino, de ingresar tropas, en el fondo, para mantener la seguridad de la distribución que viene posteriormente, porque hay que pensar que llega un camión con alimentos, la gente está desesperada, está en aislamiento, como usted dice, y la verdad que la desesperación lleva al descontrol, y por lo tanto, no importa si es un camión de Naciones Unidas que trae ayuda, lo más probable es que lo asalten para obtener rápidamente agua y alimentos. El otro tema que también está llamando la atención dentro de este cuadro es si la búsqueda de cuerpos y de personas que pudieran haber sobrevivido. A esta altura ya es difícil pensar que puedan todavía quedar personas, salvo milagro,
situaciones muy puntuales. ¿Ha sido la correcta? Porque ahora va a venir una etapa muy difícil, que con la maquinaria pesada uno supone que eso, si es que hubiese algún sobreviviente, terminaría de liquidar sus posibilidades de sobrevivir, más que de rescatarlo. ¿Se está haciendo correctamente este intento de entrar en donde hay edificios para todavía no descartar que pudieran haber, desde luego, personas vivas? Y segundo, ¿cómo se tratan los cuerpos también? Bueno, la verdad que lo primero que hay que hacer en una emergencia de este tipo es establecer campos de refugiados. Todas las unidades de despliegue rápido tienen carpas tipo inflables, ahí se ponen los puestos de atención médica, la gente que está siendo rescatada es derivada a esos centros. Eso hemos visto que está funcionando de forma precaria. O sea, la mayor parte de los haitianos están estableciendo campamentos propios, con medios propios. Y por otro lado, después de una semana, las posibilidades de rescatar personas que están aplastadas, que mueren por inanición, que mueren por asfixia, etcétera, es una realidad. Por lo tanto, viene esa etapa, como usted dice, de levantamiento de cadáveres, donde no es menor el tema de identificación. Hay un asunto médico-legal porque son ciudadanos. Entonces hay una especie de clasificación, lo más similar a una guerra, con set fotográfico, toma de muestra y con un registro con etiquetas, y esa cantidad de cuerpos posteriormente entre familiares, por examen de ADN, por los pocos registros que puedan quedar por reconocimiento, hay que empezar a darle una identidad. Y al mismo tiempo esos cuerpos tampoco pueden estar refrigerados, es un clima tropical y la putrefacción avanza bastante rápido. Por lo tanto, esta decisión de fosas comunes que ha tomado Naciones Unidas o el gobierno haitiano más concretamente, es una solución de emergencia, bastante drástica. Por otro lado, existe un mito de que los cuerpos puedan transmitir enfermedades. La mayoría de los microorganismos se destruyen en 48 horas, salvo el SIDA, que puede durar hasta 6 días. Es un tema más bien de los olores, es un tema más bien de las moscas, es un tema del impacto sobre la población de los cadáveres, y aparte que hay que recordar que hay una religión que es vudú. Entonces, se tienen que tomar medidas extremas. Yo creo que esto de las fosas sépticas acusa que no hay capacidad de cementerio, no hay capacidad funeraria, no hay capacidad de una serie de otras iniciativas que en otros países a lo mejor se pudieran haber implementado. Sí, además que no hay registro civil, la gente ni siquiera tiene carnet de identidad, mal se puede reconocer. Profesor, queremos agradecerle que nos haya colaborado a entender la magnitud de lo que se está viviendo, porque cada vez que llega información, en vez de decir, bueno, esto se empieza a ordenar, casi pareciera que el problema está recién empezando. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a ustedes, muy amable. Alexander Betschol es académico del DUOC, experto en seguridad, además jefe de la unidad en el campus Maipú.